lección de macroeconomía en una lección para repasar el ciclo económico y el impacto que tiene este en los mercados. En primer lugar, vamos a ver hoy un poco lo que marcan los swaps de los fondos federales, bien, que básicamente apuestan a la decisión de tipos de la Reserva Federal tanto en la reunión de junio como en la reunión de julio. Vamos a poner la primera imagen para que lo veáis. Y esto es lo que está descontando ahora mismo el mercado, insisto, de la reunión de hoy, miércoles 14 de la Reserva Federal. Fijaros cómo hay muchas probabilidades, un 89%, casi 90%, de que no se suban los tipos de interés, de que se mantenga en la tasa actual. Y hay solo una probabilidad del 10%, esto es lo que están dando los inversores ahora. No lo que están creyendo, no, están metiendo dinero a esto, ¿no? Los swaps, repito, de los fondos federales, del 10% que se suban. Por lo tanto, el mercado está descontando en prácticamente casi total seguridad de que se va a pausar. De hecho, ya dejó entrever el propio Powell que así va a ser y que será en la reunión de julio, si necesario, cuando se vuelvan a subir los tipos de interés. Por lo tanto, esto es importante entenderlo. Si hoy finalmente no se suben los tipos de interés, no va a haber sorpresa. Estáis viendo que el mercado ya lo está descontando. Es muy importante que sigáis, yo lo hago de forma prácticamente diaria, ¿no? Estos swaps, porque marcan un poco el descuento que hace el mercado. Como digo yo, noticia del día, noticia vieja. Si hoy finalmente no se suben, esto no es positivo ni negativo para el mercado. Esto ya está puesto en precio. La sorpresa, y lo que va a mover mucho los mercados, es si se suben los tipos, porque el mercado, como lo veis, no lo está descontando. Solo otorga un 10% de posibilidades a que así sea. Bien, esto es importante. Bueno, vamos a ver también la siguiente diapositiva, que es lo que descuentan los swaps de los Fed Funds. Aquí lo tenéis, en el mes de julio. Bien, aquí fijaros como si hay probabilidades, aquí lo tenéis el 26 de julio, la próxima reunión, como está la cosa mucho más reñida, ¿no? Un 34% de que no se suban, un 59% de que se suban un 25 puntos básicos, incluso alguna opción de que sean 50, muy pocas, pero alguna opción hay, ¿no? Aquí está mucho más reñido, no es cara o cruz, pero o sea, hay más probabilidades de que el mercado piensa de que sí se van a subir, pero también hay muchas opciones de que se mantenga la pausa. Por lo tanto, aquí sí que habrá sorpresas, sea lo uno o lo otro, porque realmente no está descontando nada el mercado. O sea, bueno, si hará un poquito más, esto va cambiando de forma diaria, evidentemente, en función de las noticias que vamos teniendo, de inflación, de empleo, de producción, pero fijaos como ahora mismo, insisto, lo importante no es tanto la decisión de tipos de hoy o de junio, sino la de julio, porque en julio es cuando hay incertidumbre. El mercado realmente no está descontando nada, van cambiando un poco las opciones de que se pause, de que se suman de nuevo tipos, pero ahí sí que habrá sorpresas si pasa una u otra opción y sí habrá movimiento, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo entender que el mercado se mueve en función de la sorpresa, ¿no? Si al final sale lo que ya está descontando, no olvidemos que los mercados se mueven por expectativas, o sea, ya ponen precio lo que va a pasar a futuro, descuentan lo que va a pasar a futuro, en el caso de acciones se descuentan los flujos de caja futuros, se traen al presente, ¿verdad? Pues a nivel macro lo mismo. Entonces la bolsa está descontando, insisto, que hoy se va a pausar, no habrá sorpresas, no tiene que haber movimientos si esto sucede, y en junio, como veis, no están descontando prácticamente nada, porque prácticamente está constantemente al 50-50, a veces sube un poco más una, baja un poco más otra, en función de datos macro, pero está muy reñido. Y ahí sí habrá sorpresas, porque no se sabe lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, el mes de julio, 26 de julio, la reunión que tenemos, ahí sí esperamos que haya muchísimo movimiento, ya que el mercado tiene muchas dudas, como también las tenemos nosotros, evidentemente. Vamos con la siguiente diapositiva. La tercera que os traigo para el día de hoy. Fijaros, dato de inflación que conocimos en Estados Unidos, 4%. Inflación core, 5,3%. Mucha gente dice que la inflación ya es cosa del pasado. Yo a todo el mundo que dice eso les echo la cara a este gráfico. Toma, fijaros, esto es la inflación que es acumulativa, no lo olvidemos. Este es el gráfico que tienen que enseñar los políticos cuando hablan de la lucha contra la inflación. Fijaros, desde las últimas décadas, esto es el valor que ha perdido la divisa. Que ahora mismo la inflación retroceda de un 5 a un 4%, es decir, que la subida de precios cada vez es menor, siguen subiendo los precios, sigue habiendo inflación, pero menos inflación. Bueno, puedes comentarlo como una dinámica positiva, pero realmente es desastroso. Se sigue machacando el valor de nuestros ahorros y además es acumulativo, es decir, que esto ya no nos lo devuelve nadie.
que la inflación que tuvimos en el año 2022 ya no nos la devuelve nadie. Año 2022, en agregado, más o menos tuvimos una inflación anual del 8%. Para compensar esa pérdida de poder adquisitivo, tendríamos que tener en el año 2023 una deflación del 8%. Es imposible que eso suceda, ¿no? Ahora mismo, si tenemos una inflación, imaginemos, del 4% en el año 2023, en acumulado, en el año 2022 y 2023 tendríamos un 12% de inflación, un 12% de pérdida de valor de nuestros ahorros, ¿bien? Y se va acumulando, año 2021, año 2020, año 2019, todas las inflaciones que vamos teniendo se van acumulando y van erosionando nuestra calidad de vida, al fin y al cabo, nuestro poder adquisitivo. Por lo tanto, cuando hablemos de inflación, no hay que hablar de la inflación en la cifra actual. Hoy es que ha bajado del 5 al 4%, estamos venciendo, nos colgamos medallas. Cuidado, esto es lo que importa y esta es la gráfica que hay que estampar en la cara a todos los políticos cuando nos quieren venir a hablar de forma victoriosa de la inflación. No, este es el robo silencioso que nos hacen políticos y autoridades centrales, hablamos también evidentemente de banqueros centrales, cuando nos impone este impuesto invisible, esta degradación de nuestros ahorros. La inflación, amigos, amigas, es acumulativa y por eso siempre tenemos que tratar de protegernos de este impuesto que no pasa por las Cortes, que es un impuesto invisible, vía inversión. Y por eso es tan importante, amigos, amigas, la educación financiera. Vamos con la siguiente imagen, la cuarta dentro de esta sección que tenemos para el día de hoy. La vamos a poner en pantalla, fijaros, esto es el consumo en Estados Unidos, aquí lo tenéis con este indicador Redbook Research, ¿verdad? Pues las ventas de minoristas, ¿no? Del comercio. Fijaros cómo está cercano a la contracción, ¿no? Y fijaros los niveles de COVID cuando se paró el mundo y evidentemente ni siquiera nos dejaban salir a comprar. Pues para que veáis cómo algunas personas hablan de la resiliencia, ¿no? De la resistencia también del consumo. No, para nada. El consumo se está hundiendo, creo que queda muy claro en esta imagen. El consumo es el 70% del PIB, por lo tanto no va a tardar mucho en ver contracciones o por lo menos caídas fuertes en el propio Producto Interior Bruto. El PIB es un indicador muy atrasado del ciclo, por lo tanto cuando ya muestre contracción el PIB ya estaremos en recesión. No tenemos que guiarnos en base a indicadores atrasados, sino adelantados, que los hay y muchos. Los PMIs, el ciclo del crédito, el ciclo de inventarios, por supuesto la inversión de la curva, el índice de ley que elabora The Conference Board, que es muy bueno, tenemos muchos, y también evidentemente, por ejemplo, el consumo que se está cayendo, y esto, repito, 70% en países occidentales del PIB es el consumo, más o menos el 20% es la inversión y luego la balanza comercial. Por lo tanto, el consumo pesa mucho y si está cayendo, pues es normal, como digo, que en próximas lecturas acabe trasladándose. Eso sí, repito que no esperemos nunca a que muestre el empleo del PIB para hablar de recesión, porque cuando ya lo muestren estaremos saliendo prácticamente de la recesión. Son indicadores prácticamente contracíclicos, ¿no? Por lo tanto, tenemos como economistas que anticipar el ciclo, no confirmar el ciclo con los indicadores. Eso quizá lo haga un periodista, no un economista. Nuestro trabajo, evidentemente, es el de anticipar y parece que vamos claramente a esa recesión económica que tarde o temprano la bolsa tendrá que poner en precio, como ya lo está haciendo el mercado del petróleo o el mercado de bonos. Vamos con la siguiente imagen, la siguiente diapositiva que tenemos. La ponemos ahí en pantalla. Fijaros, hablábamos antes del déficit de Estados Unidos. En amarillo 2022, en rojo 2023. Fijaros cómo se está disparando el déficit. Es tremendo la diferencia que hay en este año en términos anualizados con respecto a mayo del anterior año. Es que es brutal. Ahora mismo estaríamos en un 8% de déficit. Es que es una barbaridad. Recordar que, por ejemplo, aquí en Europa, Bruselas establecía que no podía tener para acceder a la financiación del BCE, etcétera, etcétera, había unos requisitos que eran nunca tener más de un 3% de déficit anual. Y no más de un 60% de deuda sobre PIB. Fijaros las condiciones que lejos quedan ahora para la mayoría de los países. Bueno, Estados Unidos ahora mismo está teniendo un 8% de déficit. Es una barbaridad. Es que nos estamos acostumbrando a estos niveles de endeudamiento. Déficit básicamente es que gastas más de lo que ingresas. Que sí, que Estados Unidos puede imprimir. Decía muchas veces, decía, no sé si era Ben Bernanke, una frase célebre, ¿no? Que si Estados Unidos llegaba a impagar las deudas no pasa nada porque siempre podría imprimir, ¿no?
bueno, nos estamos acostumbrando a estos entornos, ¿no?, de déficit monetizado por banca central, que no deja de ser creación de dinero al fin y al cabo. No es lo mismo que compre mercado la propia deuda, porque confía en el repago, que lo haga el Banco Central, que es creación de nuevo dinero para comprar esa deuda, ¿no? Es como una especie de demanda artificial. Nos estamos acostumbrando a este sistema pues un tanto corrosivo, un tanto corrupto también, que veremos dónde acaba. Yo creo que ni los propios planificadores saben a dónde vamos. De hecho, mucha gente habla del gran reset porque es insostenible, ¿no? Cada vez más deuda implica tipos cada vez más bajos, ya estamos en tipos cero. Está habiendo ya problemas, cada vez las partidas de repago de intereses son más altas en los presupuestos estatales, ya por encima, por ejemplo, en Estados Unidos, del propio ejército. En España, sin ir más lejos, es la tercera partida y cada vez va más. Vamos teniendo más deudas, a poco que haya ligeros intereses, claro, sobre más deuda, pues cada vez impacta más. Claro, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? En Japón ya va a aumentar el 20% de la recaudación fiscal, el repago de intereses. Es que estamos llegando a unos niveles muy preocupantes y esto, pues deberíamos tratar de, como sociedad, no sé, preocuparnos y exigir cierta explicación de cómo podemos estar en estos niveles de déficit y que siga así, y que no pase nada, y que ningún partido político abogue por cambiar esto, ni derecha ni izquierda, ni socialistas, ni liberales, que se dicen que hay en muchos países, nadie. Todos quieren tirar del gasto como herramienta política. Y la sociedad somos nosotros, de abajo arriba, los que tenemos que protestar, porque al fin y al cabo el endeudamiento se traduce siempre en tres cosas: impagos vía inflación, que es básicamente toda la sociedad degradando nuestros ahorros; dos, mayores impuestos; y tres, recortes de servicios públicos. Todo es negativo. Por lo tanto, al final el endeudamiento lo pagamos nosotros. Amigos, amigas, pongamos el grito en el cielo. Vamos con la siguiente imagen y última dentro de esta sección. Fijaros, esto lo comentaba Brent Johnson, un analista que yo sigo mucho, un gráfico que veréis en pocas newsletters o en pocos medios. Estos son los balances de los bancos centrales sobre PIB, evidentemente. Fijaros cómo la Reserva Federal en rojo y el partido del Banco Popular Chino están de momento en unos niveles aceptables. El BCE ya con unos niveles cercanos al 60% sobre PIB, y sobre todo es el de Japón el preocupante. Fijaros sobre todo el caso del gobierno del Banco Popular Chino, ¿no? Cómo incluso está reduciendo balance desde hace muchos años. Es tremendo y esto se dice poco. Sin embargo, países occidentales están tirando cada vez más de los famosos quantitative easing, es decir, de expandir balance. Se expande balance para comprar activos de todo tipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del BCE o de la Fed, sobre todo son bonos estatales para facilitar la financiación de los gobiernos, financiación barata, también títulos hipotecarios. Esto ha creado burbuja, ya lo sabemos, y también activos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, la subprime en Estados Unidos, o muchas veces incluso bonos corporativos. Y el peor de los casos, desde mi punto de vista, que se habla poco y quiero hacer esa mención, es Japón. Japón es que es una economía que merece estudio, ¿no? Pues ya hemos hablado varias veces de esa MMT que aplica, ¿no? La teoría monetaria moderna, con ese control de la curva que hace el Banco de Japón, también con los tipos nominales en negativo a día de hoy. Y el propio Banco de Japón, que en su balance, aparte de bonos y títulos hipotecarios, tiene acciones. Es, junto al Banco Central de Suiza, lo único que lo hace, ¿no? Por lo tanto, al fin y al cabo está nacionalizando la economía, porque crea reservas de nueva creación, y compra acciones, compra títulos de las principales empresas, ¿no? Del Nikkei, del Topix, y es el propietario, es el mayor accionista a día de hoy de casi el 50% de las empresas del Nikkei. Es tremendo, ¿no? Es un gran hedge fund. Por lo tanto, en su balance, aparte de bonos y títulos hipotecarios, tiene muchas acciones. Y fijaros el tamaño que tiene, es muy preocupante, porque ya está por encima del 100% del PIB. Y por desgracia, este espejo que es Japón es en el que se mira Europa. Es que se está mirando Europa. Estos son economías ficticias. Esto lo decía el propio Putin, ¿no? Incluso Kissinger ya lo dijo en su día, que fue el padre del petrodólar, ya lo conocéis. Y es muy preocupante porque China y los BRICS están tomando una dirección opuesta desde mi punto de vista, apostando por la economía real, no tanto basada en deuda. Y fijaros la dirección que lleva China, que es reducir balance, es decir, no usa dinero de nueva creación para compra de activos, inflando el valor. Es verdad que ahora mismo puede ser que en el año 2023 cambie un poco a corto plazo la dinámica, pero la tendencia es clara, ¿no?
Y eso es un poco la diferencia entre ahora mismo la filosofía de los BRICS, sobre todo encabezados por China, cuando apuestan por la economía real, y Occidente, que está apostando por economías ficticias basadas en deuda. Ahí habrá debate. ¿Qué opináis? Desde luego, vamos a vivir la trampa de Tucídides. ¿Cómo vamos a cambiar de hegemón mundial? No me cabe ninguna duda. Y lo vamos a ver más temprano que tarde. Quizá en 2030 ya estamos hablando de China como la gran potencia del mundo. Y aquí, mientras luchamos por ecologismos de género, ahí están luchando por producir, por crear riqueza. Así estamos, por desgracia. Y con esto quiero cerrar la sección de macroeconomía. Como siempre, os mando un fortísimo abrazo desde Trading Pro y Carolus. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.